Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Café Experto. Soy Gabriel García Morel y es un gusto tenerlos en este espacio donde el conocimiento fluye al ritmo de una buena conversación y por supuesto de un buen café. Y vamos a tocar el tema cómo optimizar tu carga fiscal. Un tema súper interesante, sobre todo en esta época del año. Hoy tenemos el placer de contar con Carla Cortés, abogada, especialista en Derecho Tributario y Corporativo, con más de 8 años de experiencia laboral. Carlita, bienvenida. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio contigo y con quienes nos escuchan y poder abordar temas que muchas veces parecen complejos, pero que finalmente forman parte de nuestro día a día. Así es que, qué mejor que una buena conversación con una taza de café. Así es que salud por el de Cusco. A ver, cuando, cuando todos creamos una empresa, tenemos que elegir primero el régimen tributario, después tenemos que elaborar un presupuesto de ingresos-egresos, posiblemente un flujo de caja, y en el flujo de caja considerar la parte tributaria, ¿no? Digamos que ese es el concepto, pero vamos a empezar del ABC, digamos, de la primera parte. ¿Qué tipos de renta existen? Como primera pregunta. ¿Y cómo se aplica cada uno de ellos? Sí. En facilito. En el mundo del impuesto a la renta existen 5 tipos de renta según el tipo de ingreso que cada persona genere. Y generas o rentas de primera categoría, que son rentas básicamente por arrendamiento o subarrendamiento, y tributas con una tasa del 5%. Entonces, si tú mañana alquilas tu departamento, tienes la obligación de, dentro de los primeros días del mes siguiente, pagar el impuesto a la renta sobre el monto que recibes como arrendamiento, 5%. Existen las rentas de segunda categoría, que son las conocidas como ganancias de capital, que se generan por dividendos, intereses, regalías. Ujú. Si tú eres accionista en una empresa y mañana te pagan dividendos, la empresa tiene la obligación de retenerte el 5%. Si tú tienes una marca registrada que la cedes en uso a tu empresa o a una cualquier otra empresa, tienes la obligación de pagar también regalías con el 5%. Luego tenemos la tercera categoría, que son las rentas empresariales, generadas, valga la redundancia, por rentas empresariales, y tienes una tasa del 29.5%. Luego, las rentas de trabajo, que son las rentas de cuarta y quinta categoría. Las rentas de cuarta categoría, que son por servicios independientes. Por ejemplo, vas al psicólogo, te emite tu recibo por honorarios, él va a tributar con una tasa progresiva acumulativa que va del 8 al 30%. Haces un freelance, vas a girar tu recibo por honorarios y también te van a retener la tasa del 8. Y entre el 8 y el 30. Y luego están las rentas de quinta categoría, que son los trabajadores en planilla, ¿no? Que es la obligación del empleador efectuarte las retenciones y hacer el pago en SUNAT. Entonces, ese es el mundo del impuesto a la renta en cuanto a tasas. Pregunta. Estamos separando de empresa de persona. La persona que genera la primera categoría y la segunda, por ejemplo, tú has mencionado el caso del alquiler en la primera, y en el caso de la segunda vamos a poner algo que también está hoy en el mercado sonando, que es el tema de la marca. Correcto, Cuando tú te alquilas una marca es renta segunda, correcto. ¿no? A diferencia del alquiler de inmobiliario que es de primera. Entonces, en este caso, vas al banco o por el portal de Sunat por último, pagas tu 5% y ese voucher lo presentas a la empresa para que te paguen a la empresa o al que te está arrendando el departamento para que te pague el alquiler. Es al revés. Primero recibes el pago del alquiler y luego vas al Banco de la Nación, o ahora también lo haces por la plataforma de SUNAT con tu clave SOL, y declaras y pagas tu impuesto. Ese recibo que te dan o en el Banco de la Nación o la constancia de pago, que puedes descargarlo de la clave SOL, se lo das a quien te pagó el alquiler y es constancia de ellos, ¿no? Para que también le permita deducir impuestos, que eso es de cara al arrendatario. Tú como arrendador tienes la obligación de pagar tu impuesto. Y bueno, la quinta categoría es clara porque la gestiona la La empresa, pero gestiona la en empresa. la que hay muchos problemas es en la de cuarta, porque a veces te depositan el 100%. Sí, Y tú eres que tienes que ser consciente de que te han depositado el 100 y eso no pasa muy seguido. Y tienes que
guardar, digamos, o provisionar el 8 o según la escala, digamos, independientemente para no usarlo, porque lo usual es que te abonen y use todo. Sí, Y correcto. después llega fin de año, declaración anual y no tengo plata de dónde sacar, ¿no? Pasa. Sí, claro, sí pasa, y de hecho es un tema de diligencia también. O sea, si yo sé que la empresa no me ha retenido, aun cuando tenía obligación, sí, a la empresa le va a generar la multa por no retener dentro de los plazos establecidos, pero tú finalmente como contribuyente vas a tener que regularizar al final del año tu declaración, y en su momento sí, tienes mayor liquidez, pero cuando te toque pagar a la SUNAT es como, ¿pero por qué ahora le debo a la SUNAT? Porque en su momento no le pagaste, ¿no? Y es uno de los errores más comunes que muchas veces cometen los contribuyentes. Claro. Y ahí está el tema que hablamos al principio, ¿no? Es uno cuando empieza, o una vez al año por lo menos, tiene que hacer un presupuesto de ingresos y egresos. Idealmente controlarlo todos los meses, pero lo más importante no es necesariamente el presupuesto, que eso ayuda más a una planificación contable, digamos, sino al flujo de caja, que es totalmente diferente y que tienes que involucrar en el flujo de caja la proyección de impuestos que vas a pagar según las ventas que vas a originar, ¿no? O, no, Es o los gastos correcto. también. Pero eso es lo que no se hace hoy, no es usual. Sé que pocos clientes se sientan con ustedes a pedirlo. De hecho, yo soy uno de ellos. Pero, digamos, no es normal. Entonces creo que eso es algo a considerar, que todos tienen que considerar en sus empresas. Una buena planificación tributaria, un buen flujo de caja para estar tranquilos y saber qué dinero es el que tienen que usar y qué no es el que no tienen que usar. Tal cual. Porque no es tengo caja y voy a usarla, ¿no? Sino que tienes que tenerla ahí para estos casos de impuestos y obviamente según las políticas de la empresa para otras inversiones, ¿no? Sí, en realidad es separar tus cuentas, ¿no? Que sería uno de los varios consejos tributarios para los contribuyentes, ¿no? Saber diferenciar mis cuentas propias de las cuentas de la empresa, ¿no? Y no mezclarlas porque a la larga esto sí genera problemas. Otro cuestionamiento que se hacen también al principio, ¿qué me conviene? ¿Sacar mi RUC 10? ¿Sacar mi RUC 20? O sea, ¿qué le conviene más por el tipo de negocio? ¿Qué diferencias hay? Ya hablando del caso del RUC 20, digamos, entre los diferentes esquemas tributarios, ¿no? El RUS, el RER, el régimen general, etcétera. Eso de repente para tenerlo más claro. Sí, la diferencia entre el RUC 10 es que el RUC 10 es tu DNI tributario. Es 10 tu número de DNI y el número de verificación que aparece en tu DNI. Es facilísimo. Esto es para personas independientes o para personas que tienen personas naturales con negocio, oficios chicos, vamos a decir. Y el RUC 20 es para personas naturales, EIRL, sociedades anónimas cerradas, ¿no? Constituyes una empresa. En una persona natural con negocio vas a SUNAT y activas tu RUC y con eso puedes empezar, ¿no? En cuanto a los regímenes, existen cuatro, que está el régimen único simplificado, más conocido como RUS, que es dirigido para personas naturales, sociedades indivisas, que te permite iniciar pequeños negocios, una bodega, un bazar. También está dirigido para quienes ejercen oficios, una zapatería, gasfitería, ¿no? Acá tienes un límite de ingresos hasta de 8.000 soles y tienes que girar boleta de venta a partir de 5 soles. Entonces es bien chiquito, es reducido. El impuesto a la renta a pagar es entre 20 y 50 soles, dependiendo de la cantidad de ingresos que tienes. Hasta 5.000 soles es 20 soles y de 5.000 hasta 8.000 son 50 soles. Entonces es un régimen barato. Digamos que es un mecanismo de formalización del mercado. Tal cual, que nos invita a formalizar, ¿no? Luego tenemos el régimen especial, que es el RER, que es un poco, tiene un rango más alto en ingresos o compras, hasta 525.000 soles anuales, más o menos 40.000 mensual. Y aquí pagas 1.5 de impuesto a la renta y si prestas servicios, gatillas el IGB, ¿no? En este régimen están prohibidas algunas actividades, por ejemplo, arquitectos, estudios de propaganda y publicidad, médicos, odontólogos, actividades jurídicas y
Acá tienes la obligación de presentar DJs mensuales y pagar ante SUNAT el 1.5, ¿no? Luego avanzamos un poco más, está el MIPE. El MIPE es dirigido a las micro y pequeñas empresas y tiene un límite hasta de 1.700 UITs. Acá hay un pago diferenciado. Por las primeras 15 UITs pagas 10% y por la diferencia ya vas al régimen general, que es 29.5, ¿no? Y luego el régimen general, que es el que todos conocemos, sin límite de ingresos ni prohibición de actividades, con el 29.5. Esto es súper importante porque va a definir cuánto pagas y cuánto es tu ganancia, ¿no? Entonces es importante, como bien mencionabas, hacer una proyección de ingresos, gastos, ver cuánto va a ser tu carga fiscal, porque siempre escucho y es como, SUNAT se lleva la mayor parte de mis ganancias, ¿no? Y sí, si vas a estar en un régimen general con 29.5, teniendo una proyección de ingresos y gastos menor, evidentemente vas a trabajar para la SUNAT. Entonces ahí toman la opción de mejor soy informal, Claro. ¿no? Ahí hay un problema. Sí hay alternativas fiscales o regímenes en este caso que te permiten aminorar tu carga fiscal, ¿no? Y para aquellos que están por, digamos, emprender un negocio o formar una empresa, ¿qué, ¿por dónde pueden empezar por temas tributarios? O sea, tienes que ir tú a la... Vamos a empezar de lo básico. Tengo que registrar, bueno, ir a escribir mi empresa, después tengo que sacar el RUC. Al sacar el RUC es donde tengo que elegir El régimen el régimen tributario tributario. por el que quieres optar. Efectivamente. Te acercas a la SUNAT y ellos te explican, ¿no? En realidad hay harta información sobre eso. Está la página web de SUNAT. Si te acercas a algún centro de atención al contribuyente, también te van a orientar, ¿no? Y es un poco conocer cómo tributo, qué actividades me permiten hacer en cada régimen y en base a eso decidir. ¿Y cuáles son bueno, en tu experiencia, digamos, asesorando a personas o empresas? ¿Cuáles son los errores más comunes que has encontrado justamente al crear una empresa? Porque a veces lo haces, ya hay que crearla porque tengo que facturar y no sé qué, y al final, o sea, los errores más comunes que hayas podido encontrar. Sí, mira, desde la experiencia y viendo también pequeñas empresas como grandes empresas, normalmente es el tema de una provisión de ingresos y gastos correcta y como mencionabas al inicio, guardar el dinero que le corresponde a la SUNAT. ¿No? Luego de eso, separar tus cuentas. Muchas veces creemos que la caja chica de la empresa nos pertenece o le pertenece al dueño de la empresa. Y también por un tema de facilidad es ya yo pago y luego me reembolsa o que la empresa pague o el almuerzo del fin de semana lo pago y pido factura en nombre de la empresa. El viaje a Disney con mis hijos lo deduzco como gasto. Entonces ahí hay una confusión que muchas veces lo haces por desconocimiento, pero que sí le juega en contra a tu empresa porque mañana más tarde te cae la SUNAT, te fiscaliza y son gastos no deducibles. O por ejemplo, que porque eres el accionista de la empresa te pones un sueldo superior al del mercado y esto tampoco está bien porque hay límites que se tienen que tener en cuenta. Entonces, hay aspectos y ahí hay puntos que afinar que no se deberían cometer esos errores, ¿no? También porque SUNAT está bien insistente en el tema de las fiscalizaciones. Ahora no solo a personas jurídicas, sino también personas naturales. Entonces, es fácil identificar por el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, cuáles son tus movimientos bancarios. Entonces, al movimiento bancario que tú no tengas sustento o no te acuerdes porque es irte 5 o 6 meses atrás, es incremento patrimonial no justificado y vas a tener que tributar. Entonces, es importante tener un orden. Yéndonos ya al tema del presupuesto que estábamos hablando. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para ir graficando línea por línea y tratar de encontrar también o proponer alguna alternativa de solución para aquellos que están pasando por esto, ¿no? Entonces, tú dices, voy a hacer primero mi presupuesto de ingresos. Entonces, claro, hay diferentes tipos de negocio, ¿no? Los de servicio, quizá por algún lado son más flat, otro lado son muy variables, tipo consultorías, ¿no? Pero tratemos de ser lo más flat posible.
y pesimistas, porque ese siempre mi opinión es, en ingresos uno tiene que ser pesimista. El escenario más conservador, ¿no? Sí, o sea, siempre pesimista en ingresos y vamos a llamarle optimista, que es gastos elevados, digamos. Elevados. ¿Para qué? Para ser lo más sincero posible con el presupuesto. Ya si generas más ingresos, obviamente marginalmente vas a generar más gastos seguramente, pero ya estás dentro del esquema, ¿no? Entonces, en ingresos es, para ir pasando de presupuesto a flujo, tienes, imagínate que sean 10.000 soles. 10.000 soles en el mes de abril. Esos 10.000 soles que yo facturé, eso si lo traslado a mi flujo de caja, no son 10.000. No, claro. Son 10.000 más el IGB y menos la detracción. Lo que me entra a la cuenta de caja, digamos, ¿no? Entonces, ahí comienza el primer error. No son 10 y 10. No. De hecho, te entra más a la caja de lo que has facturado. Sí, Entonces, claro. porque tienes el IGB y le descuentas 10%. Entonces, tienes más acá. Eso es en ingresos. Entonces, vamos a bajar a partidas de gastos porque hay otro problema también que muchos tienen que evaluar. Tú ya has hablado del valor de mercado, de los puestos, de los gastos. Todo tiene ciertas referenciales en el mercado y hay que tener cuidado, ¿no? Pero igual, uno tiene que saber, ya hemos hablado de las rentas, y uno tiene que saber qué puede meterle en los gastos a la empresa para optimizar su parte financiera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales gastos de la empresa? Pues usualmente son el alquiler del espacio, que tienes que trabajar en un espacio, sea una oficina, o sea tu taller, o sea tu estudio, o sea tu casa, tienes un espacio que se puede arrendar, Claro. ¿no? Y obviamente ese arrendamiento tiene que estar con ciertas variables y referencias de mercado, que puede ser el metro cuadrado de alquiler. Eso es una principal variable, pero también ese alquiler no puede ser el 60% de tus ingresos, No, ¿no? O claro. sea, Tienes que tienes que tener ir teniendo, una por eso creo que es provisión. bueno siempre sentarse con alguien experto en el tema y que te vaya diciendo cuáles son, que estés siempre dentro de los rangos, ¿no? Entonces, digamos, el alquiler. Luego, obviamente, la parte salarial. ¿Cómo vas a generar tu ingreso? Entonces, tú tienes que definir si estás en quinta o estás en Bueno, cuarta. Entonces, cada una tiene diferentes componentes. Si estás en cuarta, pues tienes que ver también en qué escala de cuarta estás, porque llega un punto en el cual si ganas mucho, claro, ya te estás vas en, a 30 y estás en ya no te quinta. conviene. Correcto. Entonces tienes que ir viendo ahí exactamente el valor para que te sea más fino, digamos, el resultado final, ¿no? Entonces, te pones un poquito en alquiler, te pones un poquito en cuarta categoría o quinta, según lo que tú decidas. ¿Qué otro gasto hay por lo general ahí? Bueno, ahí, pagarle al contador. Tus gastos fijos, ¿no? Claro, pagarle al contador, imagínate, 1.000 soles. Eh, el contador te factura 1.000 soles, tú tienes que pagarle 1.000, pero es 1.000 más IGB. Claro. Entonces en tu flujo de caja es 1.000 más Más IGB. IGB. En Y tu todo va y sumando todo va y sumando. tú piensas que ya, yo tengo estos 10.000 sin contar que además adicionas el IGB y a ti te detraen, que es un pago anticipado también del IGB, pero ese es un tema un poco más complejo. Pero sí, es correcto lo que dices, hay que tener un flujo de caja determinado, costos fijos, costos variables, y sobre eso ver, ok, ¿cuánto es mi ganancia? Esto es de Sonat y no lo toco, y sobre esto o reinvierto o lo distribuyo o, no sé, lo ahorro, pero claro, es tener un orden, ¿no? Por eso es bien importante como separar tus cuentas. Claro. Y ahí está el análisis que estábamos hablando. En esos costos tienes, imagínate que vamos a pasar por las 5 rentas, ¿ya? Imagínate que tengamos las 5 rentas. Entonces tienes el alquiler, primera renta. Tienes el alquiler de la marca. Alquiler de oficina, uno. Alquiler de marca, dos. Dos. Tienes obviamente el impuesto de renta que hay que pagar. Se paga un anticipo mensual que depende del tipo de Pagos a sistema. cuenta, Una correcto. cuenta, ¿cierto? Luego tienes tu recibo por horarios de cuarta. Y por ahí, si te has metido en En quinta. planilla, tienes quinta. Entonces, lo que haces básicamente con eso es, eh, en apoyo con un experto, bien sea un contador o un tributarista, lo que haces es sacar exactamente la cuenta de cuál es tu impuesto mensual en base a ese presupuesto. Y ese monto es el que pones en tu flujo. Pero ahí tienes un pequeño problema adicional, que en la tercera categoría estás haciendo una provisión. Correcto. Entonces tienes que hacer los cálculos con la proyección de tu presupuesto de cuánto pagarías anualmente, quitarle el flujo de detracciones y quitarle el anticipo para justamente ver cuál es el impuesto anual a pagar, ¿no? Y eso también tienes que, de alguna forma,
ponerlo en, no sé si en un flujo puntualmente, pero por lo menos tenerlo en cuenta para poder pagar el impuesto en marzo, abril o mayo cuando te corresponda. Porque también a veces pasa eso, que no consideras ese impuesto anual porque Bien. piensas que la provisión mensual te va a ser suficiente y no lo es, ¿no? No llegas al número final, ¿no? Si no lo provisionas correctamente, evidentemente siempre vas a estar en déficit de lo que has recibido, ¿no? Entonces, eso Así nuevamente, el es, tema de presupuesto, el tema de flujo, clave, es buscar una clave. asesoría. Y como hablamos en el episodio uno es no esperar a que se cause el problema, digamos, sino anticiparse. Y la forma de anticiparse es la planificación. Sí, correcto. Y o sea, nosotros pensamos es no pagar a SUNAT. No, no es optimizar tu carga fiscal, no es no pagar, sino es pagar lo justo en base a una buena planificación tributaria, a una buena correlación de ingresos y gastos, guardar dinero para el pago de los impuestos, ¿no? Ahí optimizas tu carga fiscal, no es no pagándole a la SUNAT. Bueno, luego vamos cambiando tema y vamos que ahora hay mucho negocio digital, Así es. ¿ya? En los negocios digitales, ¿qué esquemas hay? ¿Qué tributos hay que pagar? Porque en muchos casos hay plataformas que ya están en el mercado hace mucho tiempo y recién los diferentes países, digamos, han detectado el tema y le están poniendo una restricción e impuesto, ¿no? Sí, correcto. Entonces, estas plataformas, ¿cómo deberían de manejarse? Porque hay muchos desarrolladores hoy en el mercado que tienen muchos apps o muchas plataformas web, lo que sea, y tienen que saber cómo tributar en ese aspecto. En agosto del 2024 hubo una modificación importante a la ley del IGB. La ley del IGB siempre ha agravado la prestación de servicios de no domiciliados, pero claro, cuando el consumidor final es una empresa, ¿no? Y ahí es más fácil porque la empresa autoliquida y paga el impuesto. Pero claro, el cuestionamiento era, oye, ¿y qué pasaba con el uso de estas plataformas digitales, Amazon, Spotify o Google Drive, Dropbox, etcétera? ¿Cómo grabamos este impuesto? Entonces era ineficiente y no se recaudaba. A través de esta modificación, lo que han hecho es han establecido la obligatoriedad de los no domiciliados de inscribirse en el RUC, cosa que también es difícil, pero han dado la potestad a las instituciones financieras, bancos, a través de los cuales se canaliza el pago, la persona natural canaliza el pago de los servicios que utiliza para que actúen como agentes de retención. Entonces, por ahí es que están grabando los servicios prestados de no domiciliados a personas naturales, ¿no? Ahora, en el tema del impuesto a la renta, si yo tengo una plataforma digital, por ejemplo, no sé, Mercado Libre, hay mucha gente que vende productos a través de Marketplace, que es como la tienda virtual de Facebook, que de hecho la utilizan un montón de personas. Sí, tienes que formalizarte o con RUC 10, porque no vas a exceder los ingresos que ya hemos conversado de acuerdo al régimen, o si sabes que ya eres habitual, que importas productos, ya no vendes como, oye, esto dejé de usarlo y lo vendo, ya ok, te yapeo, ¿no? Y es como una vez, no sé, cada 6 meses. Pero si ya pasaste de vender lo que no usas a importar, sí, tienes que buscar el régimen adecuado, pagar renta, pagar IGB, si ya eres empresa, ¿no? Entonces, esto cada vez está, además que lo utilizan más personas, está cada vez más incisiva la SUNAT O revisando sea, estos temas. termina siendo como un servicio cualquiera. Sí, claro, solo que se prestan a través de la nube, ¿no? Pero ya se graba con IGB y quien recibe el dinero tiene que tributar por renta, ¿no? Interesante. O sea, habías hablado del cambio de la legislación en este aspecto de digital, pero ¿hay alguna otra cambio en la legislación tributaria que los que están formando empresa o los que ya están en empresa tengan que saber? De momento, no, principalmente renta y IGB, renta de acuerdo a lo que hemos conversado, y IGB con esta modificación, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta eso. Muchas personas es ya, te yapeo, te plineo, que es como el lenguaje que le hemos dado a estas plataformas que ayudan a no tener dinero en efectivo, pero que finalmente entra a tu bolsillo, es plata del negocio y se encuentra grabada, ¿no? Y eso, en realidad, de momento no hay otra modificación mayor que esas. Y en el tema de las famosas startups que quieren salir fuera del país,
algo has mencionado con el tema de los marketplaces, porque termina siendo muy similar, ¿no? Pero estas pequeñas empresas que quieren salir del país, ¿cómo es el tema del impuesto de... Tienes un tema de impuestos, ¿dónde lo pagas? ¿En el país de origen? ¿En el país de destino? Si tienes que traer la plata porque quieres cobrar tus dividendos del otro país y traerlos a tu país de origen, ahí cómo funciona. Sí, ahí es un tema delicado. De hecho, hay que hilar fino, como se dice en esos puntos, porque las personas jurídicas, naturales también, tributan por sus rentas de fuente mundial, o sea, las rentas generadas en Perú y las rentas generadas afuera. Entonces, si tú quieres internacionalizarte, tienes que evaluar bien en qué país para que tu carga fiscal no sea muy elevada. Hay países con los que el Perú ha suscrito convenios para evitar doble imposición tributaria, que claro, o tienen tributación compartida, graban los dos con tasas reducidas, o solo graba el país donde prestas el servicio, o solo grabas en Perú. Entonces, esa es una ayuda para disminuir tu carga fiscal, ¿no? También está la decisión 578, que es la CAN, y ahí está, forma parte Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, y también graban con una tasa, solo se graba en la fuente, en la decisión 578, y las otras rentas se encuentran exoneradas. Entonces es importante definir ya, ok, quiero salir del Perú, pero ¿dónde me quiero establecer, ¿no? Para disminuir. Ahora, en el Perú te dan la posibilidad de utilizar como crédito el impuesto que pagaste afuera. Entonces, eso también ayuda para que en el momento que traigas tu dinero es como esto que pagué allá con determinada tasa lo puedas utilizar, ¿no? Yo tengo el caso de Ecuador que me lo sé un poquito más. O sea, tributas en el país de origen, pero si quieres traer el dinero, ya ellos le han puesto otro impuesto, que es el 10% por el que te van a retener allá, Sí. por mandar tu dinero acá, ¿no? Entonces, ese es lo de Ecuador que me lo sé. Pero sí, allá, con el convenio que has mencionado, retienen allá. O sea, pagas impuesto allá por tu servicio, pero al traer la plata te cobran 10%. Claro. Bueno, ese es el tema de Ecuador. Como para hacer un resumen, ¿qué estrategias puedo usar para optimizar la carga fiscal? Ya hemos hablado bastante un poco del presupuesto, el flujo, todo esto, pero como en resumen desde tu perspectiva. A ver, como para ir cerrando. Planificación tributaria dentro de los límites que te permite la norma y sea correcto. Tener un flujo de ingresos y gastos debidamente delimitado. Muchas veces también conviene evaluar una estructura societaria adecuada y pasar de ser persona natural a persona jurídica. ¿Por qué? Porque esto te permite deducir gastos, te permite una depreciación del activo fijo, te permite compensar pérdidas, y esto finalmente te lleva al menor pago de impuestos, ¿no? Em, y eso, y mi recomendación siempre en este punto es separar las cuentas, ¿no? Que es reiterativo, pero en realidad ayuda mucho a tener un orden y que mañana SUNAT no solo fiscalice a la empresa, sino a la persona natural, ¿no? Es evitar esto. Sí, básico, básico. Y ya esto es pregunta de público, ¿ah? Si tienes un negocio donde compras en el extranjero para vender aquí localmente, bueno, tú tienes un gasto asociado a tu venta, un costo, perdón, asociado a tu venta, y tú vas a emitir tus facturas con IGB. Entonces, ese costo asociado a tu venta no tiene IGB. La pregunta es, ¿este costo se asocia a tu venta o este costo termina siendo un gasto abajo? O sea, no vas a tener IGB compra, lo que vas a tener es IGB venta, porque finalmente tu producto llega al consumidor final, que es lo que graba el IGB, ¿no? Pero para netear esto, este costo lo puedes meter a tu IGB para netear un poco, ¿no? Y no tengas como mañana venga la SUNAT y te diga ya, y el crédito fiscal no tienes IGB compra, pero sí venta, entonces generas un forado a la larga, ¿no? Ahí es subirle los costos para que esto se netee, ¿no? Claro, tendrías mucho IGB de venta, no tienes No de te compra con compra. el cual netear,
Entonces ahí tu estrategia de optimización va más en la parte de abajo, Claro. donde tienes que ver qué gastos fijos variables tienes. Para que eso cubra tu IGB Correcto. compra. Así Súper. es. ¿Algún beneficio tributario que tengan los emprendedores, las pymes que están por salir? En realidad hay varios. El gobierno, el Estado siempre busca incentivar la formalización, ¿no? Desde la creación de estos tipos de regímenes tributarios. Y ya cuando eres formal, existe el IGB justo, que es el diferimiento del IGB te permite pagarlo hasta en 3 meses sin límite de opciones, vamos a decir. O sea, yo puedo en enero diferir mi crédito fiscal y lo empiezo a pagar en abril, el de febrero igual, el de marzo igual, ¿no? Y esto te permite finalmente tener un flujo de caja adecuado. Sí es importante saberlo utilizar porque claramente si difiero el de enero, el de febrero y el de marzo, a la larga en un mes voy a pagar 2 IGBs, ¿no? Porque estoy corriendo. Luego existe una ley de joven emprendedor que me parece que va desde los 18 hasta los 29 años, que tienes que cumplir determinadas características, por ejemplo, no haber estado en planilla los últimos 12 meses y te generan beneficios en cuanto a deducciones adicionales, en temas de renta. Tienes la recuperación anticipada también del IGB por la compra de tus activos. Hay otros relacionados a innovación y tecnología también. ¿De dónde los dónde los puedes encontrar? Todos esos están en la página web de SUNAT. Es googlear y la información en realidad sobre estos puntos está a la mano, ¿no? Justamente para que los jóvenes puedan buscar opciones y siempre estar cerca a la SUNAT, que es lo que se busca, ¿no? Buen punto, porque a veces empezamos algo y no estamos mirando estos beneficios que nos pueden ayudar mucho, sobre todo en la etapa inicial donde cualquier pyme la pasa duro. Entonces creo que tenemos que aprovechar estas digamos, alternativas que nos da la normativa peruana para beneficiarnos. Carlita, muchas gracias por tu tiempo, No, por a compartir ti. la experiencia y por tus consejos. Pero antes de cerrar, tengo dos preguntas. Uy, 2 preguntas. La primera es, ¿qué libro nos recomiendas leer? ¿Qué libro? Uno que me encantó mucho es La bailarina de Auschwitz, que es una sobreviviente al Holocausto. El libro es súper duro, pero creo que también te invita a saber que siempre hay como la posibilidad de reconstruirte. Es un libro bien relacionado a la resiliencia y fuera de que la narración y el contexto sea súper duro, siempre hay un nuevo comienzo, ¿no? Es un libro bien bonito. Bueno, Léelo. y la última, una frase que me guste y que puedas darle de mensaje Una a todos los que frase nos que me escuchan. gusta, relacionado un poco al spot que está vinculado al básquet y los dos compartimos ese gusto. Me gusta una frase que dice, ya lo maté, que dice Michael Jordan, que es: las grandes cosas vienen con trabajo duro y perseverancia sin excusas. Súper. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias a todos por estar con nosotros en este tercer episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias, chao.